Ok, asignatura Estrategias de Política Criminológica, conceptos básicos para una estrategia de política criminal. Soy su profesora, para si algunos no me conocen, la criminólogo Lilia Rodríguez, les hablo desde Venezuela y soy especialista en gerencia y administración de policía, actualmente realizando un doctorado en educación. Este módulo contempla 5 temas, como lo son todo lo que es la introducción a la política criminal, el delito como problema social, la política victimológica, que es un preventólogo, que es el análisis delictivo. Para la clase de hoy vamos a trabajar el punto número 1 y el punto número 2, como lo son la introducción y el delito como problema social. Vamos a iniciar con unos conceptos básicos, unos conceptos que todo criminólogo debe conocer o debe saber diferenciar, porque en su discurso los políticos o las personas encargadas de llevar las riendas gubernamentales de un Estado, por lo general confunden estos 3 conceptos y allí es donde comienzan muchos problemas con respecto a la ejecución de las políticas. Vamos a entender entonces la diferencia entre un plan, un proyecto y una política. Son 3 cosas totalmente diferentes. Un plan es típicamente cualquier diagrama o lista de pasos con detalles de tiempo y recursos, utilizados para lograr un objetivo de hacer algo. Comúnmente se entiende como un conjunto temporal de acciones previstas a través de las cuales se espera lograr un objetivo. Hay algo que los caracteriza, que pueden ser formales o informales. Entonces, vamos a entender que un plan puede ser simplemente la idea que usted tiene de ir a la playa el fin de semana. Entonces el plan es ir a la playa. Y la lista de pasos, como lo dice acá, vamos a ir resaltando. Esto que dice acá, lista de pasos, sería hacer los sándwiches, empacar o guardar en la maleta, en la toalla, las cholas, las sandalias de playa, el bronceador, el protector solar, llevar la pelota para los niños, llevar los salvavidas. Esa es la lista de pasos de un plan. Entonces yo coloco todo eso en una lista, lo voy checando, como dicen ustedes, voy marcando allí qué es lo que debo hacer y logro mi objetivo. Pero ese es un objetivo informal. Es decir, no forma parte de ninguna institución ni ninguna cosa así rigurosa. Es un plan, simplemente es una lista de pasos. Por ejemplo, cuando usted le pregunta a su mamá, mamá, ¿qué hay de almuerzo hoy? Ella ya tiene en su cabeza su plan. Bueno, si hoy hay pollo frito, ya ella compró el pollo, compró el aceite, compró la sal, el adobo, todo. Y es una lista de pasos que ella tiene para prepararlo. Acá dice con detalles de tiempo. Acá, colocar el puntero más de eso. Aquí dice con detalles de tiempo y recursos. Entonces yo voy a saber en cuánto tiempo yo soy capaz de hacer ese plan, o sea, de cumplirlo, o cuánto tiempo se va a llevar ese plan. Entonces, bueno, el almuerzo se tiene que llevar solamente hora y media porque yo lo comienzo a hacer a las 10:30 y ya a las 12 en punto debe estar listo. Entonces, ese plan tiene un tiempo y unos recursos determinados. Eh, si tienen alguna duda, pueden preguntar hasta el momento o en el momento en que lo requiera, tranquilos con confianza. Bueno, ese sería el plan. Una lista de pasos para lograr
hacer algo, simplemente para hacer algo. ¿Sí? Es hacer algo. Algo simple, algo común, algo del día a día. A continuación viene un concepto muy eh, que va encaminado. O sea, después del plan, cuando ya tú quieres hacer algo más a largo plazo, se convierte en algo que se llama un proyecto. Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de objetivos. Entonces aquí lo pudiéramos ver como un conjunto de planes, ¿no? O sea, varias metas en específico, pero ya viene a ser un poco más riguroso, que se encuentran interrelacionados y coordinados. Entonces, vamos a suponer, el plan es ir a la playa, pero eh, el, allá estando en la playa yo quiero construir una cabaña, vamos a colocar un ejemplo, ya va un poco más grande lo que yo quiero hacer. Entonces, para hacer la cabaña que quiero hacer en la playa, tengo que llevar el dinero para comprar, no sé, las ramas, las palmas, tengo que comprar alambres, herramientas, alicates, y ya va a ser un proyecto que, que va a generar ¿qué? Un producto, servicio o resultado único. Entonces, en este caso, el proyecto sería hacer una cabaña y ese producto sería la cabaña. Es diferente a simplemente hacer algo. ¿Ven la diferencia hasta acá? A ver, o hago preguntas. Vamos a hacer preguntas entonces. A ver, Miguel, ¿viste la diferencia entre plan y proyecto? ¿No, día maestra? ¿Qué entendiste la diferencia entre plan y proyecto? Pues sí, bueno, el plan, por lo que entendí, pues viene siendo una lista, básicamente una lista de pasos que detalla más que un proceso, mientras que un proyecto viene siendo una planificación, lo cual consiste de un montón de unos objetivos que cumplir. Con la finalidad de obtener un producto final. ¿Sí? Esa es la Sí, exacto. diferencia. El proyecto tiene que obtenerse un producto final, un servicio, algo evidente, pues. En cambio, el plan es simplemente una lista de pasos para hacer algo, algo que tú quieras hacer en el transcurso de un día, en el transcurso de una semana. Después de pasar ya de un simple plan a pasar a un proyecto, viene algo que englobaría a un conjunto de proyectos, es decir, es algo mucho más grande. Allí es donde nace el concepto de política. Vamos a ver.
Ok, entonces acá tenemos la política, la vamos a entender como el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo u otras formas de relaciones de poder entre individuos, como la distribución de recursos o el estatus. Es decir, ya aquí empieza el elemento recursos, el elemento dinero. Ese elemento se le agrega acá a la política porque hay muchos actores involucrados. Es decir, hay alguien que aprueba lo que se va a hacer, pero ese alguien, que sería el presidente o el ministro de Interior y Justicia, va a liberar un dinero que luego se va a repartir entre las instituciones participantes y, y cada persona que esté allí participando, valga la redundancia, tiene un estatus, un, un, un rol, diría yo, que cumplir, bien sea usted es el jefe, el director, el coordinador de la política, que por lo general siempre es el ministro de Relaciones Interiores. El otro dice, bueno, usted es el órgano ejecutante se le dice al que puede firmar los cheques, y así por el estilo, y ustedes al final pues serían los funcionarios que la van a llevar a la realidad, los policías, los bomberos, de protección civil, administración de desastres, etcétera. Son los diversos grupos que integran al Ministerio de Interior y Justicia. Por otro lado, otros también le dicen que política es el arte, es una doctrina o es una práctica referente al gobierno de los estados, promoviendo la participación ciudadana, al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario, para garantizar el bien común de la sociedad. Aquí es importante que conozcamos que las políticas, no solamente existe nuestra política, ¿verdad? La política criminal, sino que existe política educativa, política en materia de salud, política en materia de seguridad social, política en materia de recursos humanos, etcétera. Entonces hay diversos tipos de políticas gubernamentales, con la finalidad de alcanzar, todas tienen la misma finalidad, que es alcanzar el bien común en la sociedad, o lo que podríamos nosotros también conocer como calidad de vida. ¿Cómo brindamos como gobierno calidad de vida? Bueno, con unas correctas políticas. Políticas que, como les dije, pueden ser en materia de salud, de educación, de vialidad, de servicios públicos, pero cuando tú vas a hablar de política en materia de seguridad, bueno, se le denomina política criminal. Y algunos teóricos le han criticado este concepto porque suena así como que es una política, bueno, su nombre dice, ¿no? Una política criminal, una política que hace daño, una política delictiva. Entonces, dicen que hay que llamarle es política anticriminal. Pero tal vez ya por la tradición, la costumbre, el hecho de que suena más cortito decirle así, se le dice política criminal. Otros le dicen, un término más moderno es la política criminológica, pero como no en todas partes del mundo hay criminólogos, ni, o por lo menos no comúnmente así en gran cantidad, por lo menos como los hay en México, el término que se sigue usando más internacionalizado es política criminal. Vamos a ver algunos conceptos como tal ya de política criminal para ir entrando en nuestro tema. Aquí hay un autor que se llama Hans Hoppinger. Él dice que la política criminal es la ciencia que se ocupa de la política de reforma del derecho penal y de la ejecución de la lucha contra el crimen por medio del derecho penal. Este autor sería más de esos eh, escritores que asocian que criminología es simplemente
algo que depende del derecho penal, o que somos una ciencia, que no somos ciencia sino disciplina del derecho, ¿no? Si lo podemos ver acá, dice que lo único que busca es la reforma del derecho penal. Eh, Ahí les coloqué, esta decisión pues se limita solo al ámbito jurídico penal, eh, pero en realidad la política criminal no solo habla de derecho penal, sino también de una reforma eh, en el modo o la forma de prevenir las conductas antisociales. Eh, 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 es básico también entender que lo que se busca con una política criminal es disminuir o reprimir la delincuencia o la criminalidad. En esto sí estoy de acuerdo totalmente con este concepto. Por acá tenemos otro de Borja Jiménez Emiliano. Dice, entendemos por política criminal el conjunto de conocimientos inter, multi y transdisciplinarios. ¿Por qué dice inter, multi y transdisciplinario? Bueno, porque para saber diseñar políticas criminales hay que conocer o tener conocimiento en materia de derecho, de sociología, de antropología, hasta de biología. Y por eso es que se dice que el profesional indicado para diseñar una política criminal es el criminólogo. Eso sí quiero que les queden claro. Recuerden que yo siempre les he dicho, lo que yo quiero es que ustedes aprendan más allá de lo teórico, que tengan algunos consejos para poder aplicarlo, que les sirva para su vida diaria. Y si les digo, cuando un criminólogo sale al campo de batalla, que ya es el campo de ejercer como tal la profesión, va a tener muchos caimanes alrededor, va a tener abogados, políticos corruptos, va a estar rodeado de sociólogos, de las distintas profesiones que le van a decir que su profesión, o sea, nuestra profesión, la criminología, que no sirve para prácticamente nada. Y ahí es cuando usted tiene que amarrarse bien los pantalones y decirle que usted es el profesional que está mejor capacitado para diseñar la política criminal, nada más y nada menos. O sea, usted es el que está capacitado para decir qué se debe hacer en un país para disminuir el delito, para disminuirlo, para otros pueden enfocarlo hacia la represión, para la prevención, o como gusten verlo, de acuerdo al momento, al país donde se encuentre y a la situación histórica, ¿no? Entonces, por eso es que dice que se requiere un conjunto de conocimientos inter, multi y transdisciplinarios. Eh, Esos conocimientos multidisciplinarios son los que adquirimos durante nuestra carrera de criminología y por eso es que es tan importante. Ok, acá entonces tenemos eh, ya. Ok, acá como les decía, hay algo que es muy importante, que esos conocimientos multidisciplinarios son los que van a permitirle a los poderes públicos y a las autoridades gubernamentales elegir y sistematizar cuáles van a ser las medidas, los criterios, las estrategias y acciones pertinentes, legales y de índole social, a, que se van a aplicar para prevenir, para controlar y para reprimir ese fenómeno criminal a través de ciertas medidas. Pero entonces, ¿quién va a diseñar esas medidas? Las va a diseñar el criminólogo. En muchos países simplemente allí colocan
a un abogado, a un sociólogo, o a veces simplemente se conforma un equipo multidisciplinario, pero en muchos de esos momentos no se toma en cuenta el criminólogo, ni siquiera para que esté por allí como un auxiliar dentro del equipo multidisciplinario. Entonces allí es donde cometen el grave error. ¿Por qué? Bueno, yo creo que ese es de un tema más adelante, pero me gustaría comentarles un poquito, porque cada uno de esos profesionales le va a dar el enfoque de lo que él sabe hacer, de lo que él aprendió en su carrera universitaria, y no le va a dar un enfoque eh, integrado, sino yo como sociólogo pienso como sociólogo y simplemente me voy a proponer, por poner un ejemplo, eh, a proponer que hay que caminar por las comunidades dando talleres conversatorios, charlas y conferencias. Y que con eso ya vamos a disminuir el delito porque ya le vamos a hablar a las personas sobre por qué es malo el delito. Por ponerles un ejemplo. El abogado te va a decir, no, no, aquí en este país lo que hay que hacer es incrementar las leyes. Vamos a poner unas leyes para cada cosa y vamos a incrementar las penas, las sanciones y con eso se disminuye el delito. ¿Y qué pasa si en ese equipo multidisciplinario no está el criminólogo? Entonces, si no está el criminólogo, no va a poder tener una visión más amplia, más diversificada. Viene por acá. Ok, entonces acá tenemos el Estado, ¿verdad? Al tener todas esas estrategias ya diseñadas, decididas, qué es lo que se va a hacer, encamina el logro de diversos objetivos o finalidades. ¿Qué significa esto? Se va a decidir qué es lo que se va a hacer, en base a qué líneas, en base a qué diseño vamos a trabajar. Por ejemplo, un país que de repente se centre en decir, no, en nuestro país lo que más le está haciendo daño es el narcotráfico. Vamos a trabajar en algunas políticas en pro de ese narcotráfico, o en pro de evadirlo, ¿no? Eh, Asimismo, podemos observar que hay distintos enfoques de esa política. Puede ser eh, represión o puede ser prevención. Posteriormente, al final vamos a ver que lo que queremos es controlar el delito, controlarlo porque sabemos que no se va a eliminar, no se va a eliminar totalmente, ya lo dijo Durkheim y ya ustedes en el nivel que van ya lo saben, el delito no se elimina, solamente se controla y se previene y se disminuye, pero nunca vayan a decir eliminar, es otro error que cometen los gobernantes en el diseño de las políticas públicas, o por lo menos cuando las exponen hacia los medios de comunicación. Dicen, yo me comprometo a eliminar el delito de este país. Entonces, no, primer error, el delito no se elimina. El delito es parte de un fenómeno, es un fenómeno social, como fenómeno social debe existir, porque es algo intrínseco dentro de la humanidad. Quisiera yo decirles que, que no, no va a existir, que no debe existir, pero lamentablemente eso, mientras estemos en nuestra fase de humanos, va a existir. De repente ya cuando estemos en otro plano, cuando ya seamos espíritus, ángeles, ya hayamos fallecido, entonces en ese plano no va a existir el delito, pero mientras estemos acá, solamente podemos decir que vamos a prevenirlo o a disminuir el delito, no a eliminar. Eh, ok, a lo mucho, bueno,
aquí él vuelve a explicar todo esto que yo estoy diciendo, de que no se puede eliminar, sino mantener bajo límites tolerables. Esta frase está muy buena. Usted tiene que explicarle a alguien lo que está usted planeando o lo que va a realizar. Usted le va a decir, lo que vamos a intentar es mantener bajo límites tolerables los índices de criminalidad. Eso es lo que vamos a intentar. Entonces, hasta el momento este concepto es el que ha ganado el mayor puntaje. Para mí, ese es el concepto que hemos visto mejor hasta el momento. Por acá tenemos otra conceptualización de Hansel Muñoz Conde. Ellos dicen que política criminal es el conjunto de directrices y decisiones que, a la vista de los conocimientos y concepciones existentes en la sociedad en un momento dado sobre la criminalidad y su control, determinan la creación de instrumentos jurídicos para controlarla, prevenirla y reprimirla. A ver, ¿será que ya me pueden decir que tiene mal este concepto? Yo creo que sí, vamos a ver si alguien se atreve. A ver, empieza desde acá donde dice conjunto de directrices y decisiones que, a la vista de los conocimientos y concepciones existentes en la sociedad en un momento dado sobre criminalidad y su control, determinan la creación de instrumentos jurídicos para controlarla, prevenirla y reprimirla. ¿Qué tiene de malo este concepto? A ver, desde el punto de vista de un criminólogo, ¿no? Vamos a ver si alguien se atreve. Ninguno se atreve. A ver. Bueno, la nota me la gano yo. Iba a exonerarlo de la primera evaluación, al que simplemente me diga que tiene de malo este concepto. Tic, 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 tic. 5 segundos más. Profa, donde dice en un momento dado sobre la criminalidad, perdón, y su control. Hace rato usted mencionó que no se puede controlar. Y después también sigue, determina la creación de instrumentos jurídicos para controlarla. Y, como repito, no se puede controlar, solo se puede prevenir y disminuir. No sé si se puede. Vamos a ver quién le contesta, a ver. Perdón, hasta tenía el micrófono encendido por accidente, pero es que, comentando a la compañera que usted dijo que sí, o sea, era lo contrario, pues no se puede eliminar, se puede controlar de acuerdo con la definición que había dicho Ay, sí, es cierto. Durkheim, creo que fue Durkheim que estaba citando usted, maestra. Se puede controlar. Sí, es cierto, maestro. Y entonces, ¿ese no sería el error? ¿Cuál sería el error? A ver. Un poquito más Creo adelante, a ver. Creo que el error, a mi punto de vista, maestra, sería cuando dice que es un conjunto de directrices, pues, porque solamente no es un conjunto de directrices para mí, bueno, no es un conjunto de directrices, sino simplemente es el criminólogo, que sí sabemos que la criminología es una ciencia multidisciplinaria, pero se basa con un solo experto, pues, es un especialista en la materia. Pero pues, Bueno, no. ahí cuando dice directrices y decisiones, se refiere al conjunto de proyectos, ¿no? Como les decía, sí puede ser que ahí haya también un pequeño error porque no es solamente una decisión que se firma, ¿no? Sino es un trabajo multidisciplinario, un conjunto de direcciones, sí, de directrices, pero sería como un conjunto de proyectos unidos, mancomunados, que interactúan. Pero ahí no está el error. El error, o sea, el error grande, el error magnánimo, el mayor de este concepto, sería el que yo les acabo de decir hace rato,
que si colocan a un abogado a diseñar la política solamente, al diseñar la política criminal o a un conjunto de abogados, ellos van a decirte esto que dice acá, que la política es o consiste en la creación de instrumentos jurídicos. Y la política criminal no es solamente instrumentos jurídicos, porque tú con leyes, tú puedes sacar un montón de leyes, pero esas leyes no te garantizan que se va a disminuir el delito, porque las leyes simplemente lo que hacen es crear una sensación de miedo en la comunidad. Pero ese miedo no es lo suficientemente grande o lo suficientemente complejo para que sirva para todos. Entonces, la política debe estar, cuando hablamos de política criminal, debe estar integrada por decisiones o actividades de corte social, comunitario, jurídico también, educativo, son muchos los elementos, incluso a nivel de, yo les decía una vez en una reunión, porque yo trabajé 4 años dirigiendo la política pública aquí en mi estado, imagínense esa responsabilidad. O sea, el Estado Nacional diseña la política pública de materia de seguridad y a nivel de los estados él nombró un representante para que monitorearan el cumplimiento de la misma, que cada institución estuviera cumpliendo su rol. Y cuando a mí me tocó en mi estado, yo convocaba en la reunión hasta a los de salud, a los de la Fundación de Salud, pues la Corporación de Salud, y muchos me decían, ¿y nosotros qué tenemos que ver aquí si estas reuniones de seguridad? Entonces, resulta que si no hay buena atención en materia de salud, si no hay buena nutrición, si no hay evaluación de cuántas personas tenemos en situación de desnutrición en nuestro estado, entonces todo eso, esas personas que están con situaciones graves de salud, críticas, con desnutrición, etcétera, siempre van a tener un familiar que intente salir a la calle a buscar dinero para esas medicinas o para esa comida. Entonces, eso es para un ejemplo para que vean que la política criminal no es solo esto, la creación de instrumentos jurídicos. Y fuera así, bueno, fuera muy fácil diseñar una política criminal. Yo solamente amplío el Código Penal y luego hago 100 leyes, 200 leyes, y con eso ya voy a tener seguridad. Y no, resulta que la seguridad ciudadana es un tema tan amplio que va a necesitar de muchos aspectos. Incluso, ¿sabían ustedes, no sé si lo habrán visto en alguna materia relacionada con sociología, que para prevenir el delito son necesarias hasta los lugares de recreación, crear más parques, crear sitios de distracción gratuitos. Por eso es que surgen esos eventos como fiestas patronales, concursos de desfiles de carnaval, etcétera, porque todo eso, muchachos, es como, imagínense un volcán. El volcán necesita cada cierto tiempo hacer una pequeña emisión de gases por distintos huequitos, a veces no es ni siquiera por el central, ¿no? ¿Por qué? Porque él está liberando presión, está liberando energía, y eso, gracias a eso, evita que haya una gran erupción de lava, porque él con el humo fue liberando presión y así se mantiene. De hecho, en el mundo hay volcanes que se mantienen constantemente con ese humo ahí flotando, y gracias a estas pequeñas emisiones de humo, entonces no hace una erupción de lava. Así funciona la sociedad. La sociedad necesita, o los humanos, vamos a decirlo así, necesitan lugares de distracción, de recreación, fiestas, bochinches. ¿No? Ustedes no han visto que el latinoamericano, o sea, el latino de México hasta Argentina, en nuestro mapa mundi, desde México hasta Argentina, tenemos
compartir los fines de semana, las cervecitas, el brindis, las comilonas, todo eso es porque son nuestra forma de liberar la presión a la que estamos sometidos durante, vamos a colocarle de lunes a viernes, entonces sábado y domingo, el latino lo usa para descansar, para compartir en familia, etcétera. Entonces, hasta todo eso debe ser tomado en cuenta para el diseño de una política criminal, hasta los eventos que se harán, que promocionará el Estado, el gobierno, porque eso ayuda a que la gente esté feliz, esté entretenida, todo eso. Entonces, el error, para cerrar con esta diapositiva, el error de este concepto está en esto, que sería que dice acá que la finalidad de la política criminal es la creación de instrumentos jurídicos. Esa no sería la finalidad. Eso es una de las pequeñas. Recuerdan ahorita cuando vimos planes, proyectos y políticas. Bueno, esto, crear instrumentos jurídicos para controlar el delito, sería un pequeño plan. Un plan sería el primer nivel, el primer pasito. Imagínense eso. Una política está muy por encima de eso. Y ahí es donde ha estado el error de muchos países, de muchos gobiernos. Ok. Cuando doy este curso de política criminal, la gente siempre pregunta, y apréndanselo ustedes porque cuando ustedes toquen dar este taller, en el nombre de Dios, que van a ser los mejores criminólogos, cuando estén dando este taller de política criminal, siempre va a haber alguien que le pregunte, pero entonces, ¿qué es la política? ¿Es una ciencia? ¿Es una disciplina? ¿O es un arte? ¿O es qué? Entonces, usted le va a decir que hay autores que dicen que es una ciencia, hay otros que dicen que es un arte, hay otros que dicen que es una disciplina y hay otros que dicen que es parte de otra ciencia. Pero cada uno tiene su visión, su forma de verlo. La que más me llama la atención o siempre me gusta explicarla es cuando decimos es un arte. ¿Por qué se dice que es un arte? Vamos a ver quién me dice qué es un arte, qué es para ustedes el arte. A ver, ¿qué es el arte para ustedes? Ajá. Bueno, yo creo que en este caso se tomaría como un arte porque es cuestión de apreciación. O sea, se debe observar, por ejemplo, el artista, para pintar, un pintor, primero ve el lienzo en blanco y se imagina cómo va a cambiar el lienzo, la trazada que él fuera a dar con un pincel. No sé si me explico. Y eso creo que es lo mismo con una política. O sea, nosotros como criminólogos podemos decir, vemos una colonia, ¿no? Y decimos, si yo pongo una estación de policías aquí en medio, ¿qué va a cambiar cuando yo ponga la estación de policía? Es como lo mismo. Yo creo que por eso se consideraría un arte. Pues bueno, se podría tomar como un arte, no sé si me explico. O sea, lo describen como un arte porque al final y al cabo, o sea, cuando el artista termina su obra y la presenta, todos se quedan así de, wow, o sea, es increíble esta obra. Es lo mismo, o sea, si un criminólogo hace bien su trabajo, ya observó, ya dio las pinceladas correctas, o sea, ya hizo los movimientos correctos y presenta el proyecto y, por ejemplo, se lo presenta, no sé, al secretario, en seguridad y todo eso, se quedan así de, wow, o sea, esto puede funcionar. O sea, no sé si me explico. Yo creo que por eso se consideraría un arte, maestro. Exactamente, Josué, así es. Al fin y al cabo, creo, disculpa, maestro, pero creo que como dice el compañero, al fin y al cabo el arte es una imaginación, es la imaginación que nosotros nos hacemos y es lo que plasmamos en el lienzo, como él lo estaba explicando. Es lo mismo para hacer, digamos, como un proyecto y poder presentarlo. Es
a base de nuestra imaginación y así poder ya colocarlo, digamos, como más específico o especificarlo más y ya poder presentarlo. Creo que es lo mismo. ¿Que acaso eso no sería, Exactamente. perdonen que les interrumpa, pero acaso eso es no crear una hipótesis, es usar el método deductivo, inductivo? Eh, Hay que recordar que es un proceso el cual se lleva en diferentes etapas metodológicamente y pues también por eso muchos otros autores lo consideran si bien una ciencia. Nada más ese es el punto, también quería pues hay que es relevante vaya el tema, porque pues también tal cual lo dicen los compañeros, un arte pues es el trabajo a realizar del criminólogo, es expresar eso. Pero bueno, eso viéndolo desde un punto de vista más cultural, artístico, pero viéndolo de un punto de vista más científico, pues métodos y técnicos. Ok, sí. Bueno, de hecho, eso es lo que le contesto a las personas cuando me preguntan, pero entonces una ciencia, un arte o una disciplina. Eh, yo les digo eso, que tiene de las tres cosas eh, influencia. Primero, si usted no tiene los conocimientos científicos necesarios para, como decía el compañero Gustavo, saber de metodología, los resultados, o sobre todo no usted, ¿no? Sino su equipo de trabajo, porque es un equipo muy grande que lo lleva a cabo, pero el diseñador siempre va a ser, o el que la dirige va a ser uno. Entonces, si alguno de nosotros logra estar allí, bien sea en el equipo o en la dirección, saber eso, que además de ser ciencia, porque tiene un método científico, eh, que yo diría más parte de una ciencia también, como lo decía ahí en las diapositivas, porque es parte de la criminología, que sería un conocimiento que pertenece a la ciencia de la criminología. Eh, de repente algunos la ven como ciencia independiente, pues porque existe la carrera de politología, no sé si por allá la dictan, ¿no? Es la licenciatura en ciencias políticas. Y ellos pues son científicos también en su área. Nosotros somos los científicos del área de la criminología, pero tenemos los conocimientos ideales para diseñar políticas en materia de seguridad ciudadana en específico. Entonces allí que si es ciencia, bueno, si le preguntas a un politólogo o licenciado en ciencias políticas, te va a decir que es ciencia. Si le preguntas a un criminólogo, puede ser que el criminólogo te diga que es una de las tantas disciplinas que tiene su ciencia, que es la criminología. Allí en esas dos sí está de acuerdo como lo quiere el cliente, diría un mesonero, ¿no? Pero lo del arte, ¿por qué decimos que es un arte? Como decían todos los compañeros que participaron, el que se sienta a diseñar tiene que ser como un escultor. Cuando él ve la roca, allí, él, aunque no la haya tocado, solo con verla, ya él sabe qué figura hay allí. No sé si han visto alguna vez hablando a algún artista o a algunos de ustedes les gusta el arte. Solamente se paran enfrente de la piedra y ya él dice, allí hay una mujer amamantando a un niño, o allí hay un hombre desnudo, diría, como el David de Miguel Ángel. Eh, Allí hay, no sé, un árbol dentro de la piedra, pero es porque el artista tiene la capacidad de ver más allá de lo que sus ojos le permiten observar. Entonces, sí, a ese elemento, ¿cómo le llamamos? Le llamamos imaginación, le llamamos proyección. Tenemos una visión proyectiva de lo que sucederá. Eh, Les tengo acá un cuento, les voy a contar algo. Como les dije, esta materia lo que quiero no es tanto que se aprendan conceptos teóricos y rígidos, sino que aprendan en verdad a amar todo este tema de la política. Acá en Venezuela hay un municipio
eh, aquí se estructura así, está el país, dentro de eso están los estados y dentro de los estados hay municipios. Hay un municipio donde una vez ganó una alcaldesa, mujer, por primera vez, y ustedes saben que a veces la exclusión del género femenino en la política está muy marcada en algunos lugares. Bueno, acá por primera vez en la historia una mujer ganaba una alcaldía. Esa mujer que ganó esa alcaldía fue muy etiquetada y burlada porque ella venía de ser Miss Venezuela, si no me equivoco, o participó y no ganó, a ver, Irene Sáenz ganó. Ajá, ella fue Miss Venezuela, fue la representante a nivel nacional del reinado de belleza. Y ustedes saben que a las mujeres que participan en estos reinados de belleza las etiquetan de que son unas muñequitas muy plásticas o que no saben de más nada, ¿no? Sino solamente verse bonita. Resulta que ella salió del reinado y le gustaba ver a la política y se lanzó como candidata a la alcaldía y ganó. Resulta que desde que esa mujer ganó, que eso fue hace como, les digo, hace como 20 años o más, ella diseñó una política de seguridad para su municipio que hasta el día de hoy, sin mentira ninguna, ha hecho que ese municipio sea el más seguro de Venezuela. Entonces yo creo que esa imaginación de esa mujer estuvo muy buena, porque vamos a decir que la parte científica de ella, bueno, de repente estoy segura, pues tuvo un equipo de trabajo que la ayudó, pero la parte de decir que la política es un arte, es porque es como tú te la imagines. Entonces tal vez vamos a poner ahí unas hipótesis. Tal vez como ella precisamente era así como una muñequita, como la quisieron etiquetar, pues ella quería un municipio donde todo fuera tranquilo, seguro. Los adolescentes le dicen así todo come flor. Y así es, este municipio, ella colocó patrullaje en caballo, fue la primera que inventó lo del patrullaje en monopatín. Tiene una especie de monopatín por el casco central, el patrullaje motorizado y el de patrulla es normal, el que existe, pero ella le colocó al casco central, donde diríamos es el turismo, los caballos y los monopatines. Entonces, ella prohibió incluso los besos, fue muy gracioso cuando salió en la prensa, eso fue hace como 20 años, salió en la prensa que ella prohibió los besos fogosos en las plazas públicas. Pero bueno, entonces con eso, de repente, sirvió para controlar la aglomeración de personas con actividades que después se pueden convertir en inmorales y dan mala imagen, mal aspecto. Entonces ella estuvo tan pendiente de cada cosa que de repente ella plasmó allí su cuento de hadas, pero tuvo personas que supieron diseñar o incluirle la ciencia a esas ideas, a esos sueños, y entonces sirvió para que hasta el día de hoy ese municipio sea uno de los más seguros. Entonces, por eso es que es bonito conocer de este tema, porque entonces ahí es donde aprendemos que efectivamente tiene de ciencia, tiene características de ciencia, pero que también tiene características de arte, porque es algo que sale de adentro, tal vez diría yo hasta de sentimiento, ¿no? Porque interesa también el amor que tú le tengas a tu población. A veces dicen que nadie es profeta en su tierra, pero para diseñar una política de anticriminal o de seguridad, se necesita que tú ames tu tierra y que conozcas tu tierra, porque tienes que conocer las características socioculturales, las características demográficas, las costumbres, los lugares donde acostumbra a aglomerarse la gente, etcétera. O sea, conoce tu país o tu municipio, depende a qué nivel sea la política, ¿no? Porque hay políticas a nivel de municipio, los alcaldes las deciden, el presidente municipal. También están las políticas a nivel de Estado y la política grande, que es la nacional, a nivel de país. Entonces, bueno, ya después de haberles comentado sobre Irene Sáenz, la pueden buscar en
internet. ¿Quién fue Irene Sainz? Vamos a continuar acá. Ok. Entonces acá tenemos el debate, si es ciencia, si es disciplina, si es parte de otra ciencia o si es una ciencia penal. Como tal, tiene como objeto de estudio los medios de prevención de las conductas antisociales, medios que le son propuestos por el resto de las ciencias penales. Es decir, necesita de diversas ciencias, de los conocimientos para poder ser diseñado. Acá tenemos una breve reseña de su nacimiento, dónde nace este concepto como tal de política criminal. Algunos dicen que fue Beccaria, César Beccaria, con su libro de los delitos y las penas, quien hace el primer tratado de política criminológica. Pero hay una crítica, ¿no? Dice, en la obra de Beccaria no se encuentra un sistema completo de política criminal, pero sí la iniciativa valiente de una crítica a la ley. Él critica sobre todo es a la ley. Sin embargo, le faltaron la observación directa de la realidad, la crítica concreta de leyes y un programa positivo de reforma. O sea, hizo solo la crítica, mas no realizó la propuesta de reforma. Ok, está todo mal en el sistema jurídico penal, pero ¿qué debemos hacer para mejorarlo? Entonces él no llegó hasta allí, pues, pero se le reconoce como un gran antecesor porque fue el primero que se atrevió a decir que había que hacer unas transformaciones en cuanto a las leyes. Y como tal, ya decir, el concepto de política criminal fue utilizado en 1973 por Kleisroth, luego en 1801, luego en 1823, y así fue. Ahí les coloqué varios autores y diversos años, donde se empezó a utilizar el concepto de política criminal. Y básicamente siempre se ha entendido como las acciones que el Estado toma para reprimir la violencia. O sea que este tema de que es la finalidad de reprimir la violencia siempre ha estado claro, ¿no? Determinado. Solo en este primer antecedente, que fue el libro de Beccaria, donde se creía que con criticar la ley bastaba, ¿no? Sin embargo, pues fue un avance bastante grande para la época. Ok. También hay unos enfoques o dos formas de ver la política criminal, dos ángulos específicos. Se puede ver, el primer enfoque es una actividad del Estado, netamente, y la finalidad es que el mismo se ha propuesto conseguir, especialmente en materia de criminalidad. Es una expresión de la política social general y en ocasiones se manifiesta mediante medidas legislativas, políticas penales, que son las leyes, aunque eventualmente puede hacer uso de medidas de naturaleza no punitiva, como asistenciales, educativas y preventivas. Ya allí es donde les dije que se debe observar un conjunto de elementos culturales, educativos, asistenciales, de salud, etcétera. Todo debe estar muy bien engranado para que logremos prevenir el delito. Es una actividad del Estado, se puede ver así. También tenemos un segundo enfoque que dice que es una actividad científica, aludiendo al hecho de que una política pública no debe surgir de la improvisación, como nos decía Gustavo, la parte científica, o de las buenas intenciones de la autoridad gubernamental. Es decir, no puede ser que hoy el presidente, no sé, fue a un estado o a un estado
y por ganarse ahí los aplausos del pueblo, dijo que todas las patrullas de 3 estados circunvecinos se van a trasladar solo a ese estado para reforzar la seguridad en este, y sin medir las consecuencias de sus actuaciones, de que va a dejar sin patrullas a los estados cercanos. Por ponerles un ejemplo, a eso se refiere acá cuando dice que no puede surgir de la improvisación o de las buenas intenciones de una autoridad gubernamental, sino que tiene que ser el resultado de un estudio detallado, justificado y objetivo. Y adicionalmente debe estar legitimado por la ley y debe estar ajustado a los principios del Estado constitucional y de derecho. Es decir, una política debe respetar lo que esté establecido en la Constitución del país, lo que esté establecido en las leyes de ese país o de ese lugar donde se va a aplicar. Además, debe tener un respaldo y un soporte teórico, fáctico, que brinda a quienes diseñan, implementan y ejecutan la política criminal. Es decir, debe quedar por escrito. Ese plan, ese conjunto de metas que tiene la política criminal debe estar por escrito. Incluso acá en Venezuela debe salir en Gaceta Oficial, una especie ya de ley que debe estar establecido para que todos sepan, cada uno de los organismos que conforman el aparato de seguridad, sepan hacia dónde navegar. Es como el plan de navegación de un barco. Entonces, desde el capitán hasta sus ayudantes deben saber hacia dónde enfocar la banderita, hacia dónde van a ir moviendo el timón, porque ya tienen el plan, hacia dónde van. Entonces, ese plan debe estar por escrito. Se puede ver como una actividad del Estado o como una actividad científica. Ok, a continuación vamos a ver las funciones de esa política criminal. ¿Cuáles son sus funciones? La primera es el estudio de la realidad y de los mecanismos de prevención del delito. El estudio de la realidad del delito corresponde a la criminología. Por eso es que allí entramos nosotros como criminólogos, porque nos encargamos de la realidad del delito, y como la política criminal lo que quiere conocer es eso, entonces ahí tenemos otra razón por la cual somos nosotros los que debemos estar ahí. Ahora bien, en el diseño e instrumentación de un programa de política criminal, necesariamente deben considerarse las aportaciones surgidas de la investigación criminológica. Los conocimientos empíricos de la criminalidad obtenidos por los criminólogos constituyen el más importante de los insumos de una política pública que pretenda hacer algo con el fenómeno criminal, bien sea para prevenirlo, para reprimirlo o para controlarlo. Las teorías criminológicas servirán de modelo de análisis del fenómeno criminal en particular. Y acá entonces entramos en un punto muy importante, sobre todo con ustedes que ya me habían visto en la anterior materia. ¿Por qué? Dirán, ay, profe, ¿qué tiene que ver la anterior materia con esto? Bueno, resulta que acá lo dice. Las teorías criminológicas servirán de modelo de análisis del fenómeno criminal en particular. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Quiere decir que todo ese montón de teorías criminológicas que vimos en la anterior materia y que a lo mejor ustedes han vuelto a ver en cada materia y se las vuelven a dar y se las vuelven a dar, te van a servir para hacer el análisis del fenómeno delictivo y saber cómo abordarlo y cuál es el problema que está originando el incremento del índice delictivo en determinados sectores. Entonces allí es donde vemos la utilidad práctica de esas teorías criminológicas. Cónchale, pero ¿por qué nos enseñan tantas teorías, tantas formas de entender el delito? Bueno, porque usted lo que va a hacer es eso, interpretar el delito. ¿Para qué? Para diseñar una política criminal
que ayude a prevenirlo. Bueno, entonces, si usted no tiene basamento teórico, si usted no sabe cómo a lo largo de la historia las personas han explicado o interpretado el delito, pues se le va a hacer difícil porque va a empezar a inventar el agua tibia. Por ejemplo, voy a colocar otro ejemplo allí para que vean qué sucede cuando alguien no tiene conocimiento de criminología. Cuando yo empecé a ejercer en un cuerpo de policía, y ese cuerpo de policía quería empezar a implementar todo lo que es el servicio de policía comunal o comunitaria, o en otros países le dicen policía de proximidad. Bueno, resulta que, que ellos en una reunión que estaban ahí empezaron a inventar, empezaron a decir, no, pues podemos hacer actividades con la comunidad, eh, tal vez juegos tradicionales, tal vez eh, ayudarlos a traer la cisterna cuando no hay agua, tal vez, o sea, estaban buscando qué actividades debe hacer la policía comunal, comunitaria. Y yo me quedaba así pensando, o sea, si ellos supieran que tienen años de años, más de, diría yo, vamos a colocar un ejemplo, un aproximado de 80 años, que este modelo se viene aplicando en Chile, en Argentina, Canadá fue uno de los primeros, Estados Unidos, y que no tienen que inventar, solamente tienen que buscar las experiencias que están escritas por montones, por todos lados, y pues yo lo sabía porque mi tesis de grado o trabajo de grado fue sobre este servicio de policía comunal. Entonces, yo escuché todo lo que ellos estaban diciendo ahí y al final les dije pues que si querían, yo les buscaba los materiales que ya existen a nivel mundial sobre eso, sobre cómo aplicar el servicio de policía comunal y, y bueno, gracias a Dios sí me hicieron caso, al final terminé yo misma diseñando el instructivo, lo diseñé yo para este cuerpo de policía, sobre policía comunal, pero basándome en lo que ya existía, o sea que no había que inventar desde cero. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque así igual ustedes deben siempre mantenerse actualizados en cuanto a teorías criminológicas, sobre todo las nuevas, ¿no? Yo no les estoy pidiendo de que ahí sepan sobre desde el Lombroso para acá todas las teorías, no señor, pero sí manténganse actualizados siempre en las más nuevas para que a la hora de que les toque participar en el diseño de una política criminal, pues ustedes sepan opinar con base. Hay una teoría muy nueva en Estados Unidos que está planteando que incluso el delito se puede prevenir desde el hecho de evitar embarazos no deseados. Imagínense eso. Entonces, ahí esta humilde servidora que está acá, que insistía en que los funcionarios de la Corporación de Salud asistieran a la reunión de seguridad, no estaba tan equivocada, ¿ven? Por ahí va la cosa, va más por la... les voy a dejar la duda a ver si alguno investiga, luego me cuenta en la próxima clase que plantea esta teoría nueva en Estados Unidos que dice que el delito tiene mucho que ver con los embarazos no deseados. Vamos a ver. Bueno, la función número 2 de la política criminal dice análisis crítico de la legislación penal. Allí viene, ¿ven? Entonces, una de las funciones, efectivamente, pero es una de las microfunciones, está el analizar y criticar la legislación penal. Allí se dice acá, analizar la eficacia y las garantías, que serían los dos polos en los que se mueve el ejercicio crítico político criminal. De este modo, el responsable de la política criminal identifica las carencias o inconsistencias legales, las contrasta con el marco constitucional y verifica su capacidad resolutiva del problema en particular. Todo ello con base en el análisis de la realidad social y con tal basamento propone los cambios que considere pertinentes.
Entonces, debe, ¿por qué dicen algunos criminólogos? No, a mí no me gusta el derecho, no sé nada de derecho y no me gusta leer las leyes. Entonces yo le diría, es un criminólogo que está destinado al fracaso. ¿Por qué? Profe, no sea tan ruda, a mí no me gusta leer las leyes. Bueno, le toca leerlas, analizarlas y por lo menos interpretar lo básico, porque nuestra función básicamente es encontrar esas carencias o inconsistencias legales. Y si usted no lee las leyes, entonces ¿cómo va a saber cuáles son las inconsistencias que se están presentando? Si usted no conoce su constitución o la estructura que la misma tiene, ¿cómo va a saber cuáles son sus derechos, cuáles son los derechos de la comunidad y, y en dónde están las fallas, dónde están las cosas que hay que solucionar o modificar? Entonces es muy importante para un criminólogo manejar estos conocimientos del derecho, porque a través de las leyes, y pues es verdad, se pueden resolver muchos problemas o algunos problemas en particular. O sea, allí sí estamos totalmente claros. Es una de las paticas de la mesa, diría yo, la parte legal. Está mal cuando alguien me dice, no, que la única forma de disminuir el delito es la ley. No, no es la única forma. Y es muy importante, y es muy importante, el derecho penal es el que a veces incluso hasta promueve eh, el incremento del índice delictivo. O, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, para no dejarles la duda de por qué lo promueve, con ese hacinamiento carcelario que existe, con la cantidad de personas procesadas y que todavía no están sentenciadas. Todo eso debe ser parte del análisis crítico que debe hacer un criminólogo al momento de diseñar o de aplicar una política criminal. Como tercera función de la política criminal tenemos el diseño de un programa integral. Ya sería el paso macro en sí, o sea, ¿cuál es la intención? Bueno, diseñar un programa. La manera en que se concreta una directriz o acción político-criminal es mediante la instrumentación de programas gubernamentales integrales. Allí en programas podemos entenderlo como los proyectos. Recuerden que les dije que la política la pueden entender como un conjunto de proyectos que se concatenan, se articulan y al final, como son tantísimos, genera lo que es una política macro, grande. Para esto debe haberse identificado lo más ampliamente posible el problema criminal y luego definir objetivos y precisar las estrategias a seguir. ¿Cuáles serán esos objetivos en cuanto a una política criminal? Bueno, los objetivos deben ser realistas. Esto, por ejemplo, vamos a ir explicando por partes. ¿Por qué dice que deben ser realistas? Bueno, porque no podemos decir que voy a eliminar el delito, por ejemplo, o voy a dejar sin patrullas X sector porque todas me las voy a llevar para la ciudad. No. Son objetivos que, más allá de solventar problemas, pueden generar muchísimos más. Además, deben ir acordes con los valores propios del Estado constitucional y democrático. Profe, un ejemplo de eso. Bueno, el ejemplo sería, si mi constitución dice que se respeta el derecho a la vida, entonces yo no puedo colocar en mi código penal o en ninguna ley que se establece la pena de muerte. Entonces estaría yendo en contra de lo que establece la Carta Magna, que es la Constitución. Y también esos objetivos deben ir sujetos a los límites que imponen los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, esos objetivos deben ser respetuosos de los derechos humanos. Esos derechos humanos no se pueden violar, por más que sean un delincuente, un violador, un asesino, etc. De todas estas cositas debemos saberlas para el momento de diseñar objetivos de una política criminal. Las estrategias. Las estrategias
es la forma como se van a alcanzar esos objetivos, ¿no? Entonces van a estar determinadas según el problema detectado, siendo perfectamente válida y aconsejable la utilización de mecanismos de control social. Allí es donde entonces adquiere importancia que conozcamos cuáles son esos mecanismos de control social con los que podemos disponer para, o de los que podemos disponer para tener el control de la población, del comportamiento de la población, y que de cierta manera pues se mantenga en unos límites aceptables de convivencia, que no se desborde, por decir así, las malas conductas o las irregularidades. ¿Cómo puedo controlarlos? Bueno, como criminólogo tienes que conocer cuáles son los mecanismos de control social para poder diseñar la política. Tranquilos que estos mecanismos los vamos, yo sé que ya los han visto, ya los conocen, pero los vamos a refrescar dentro de un ratito. Ok, la determinación del objetivo debe ser expresada de un modo que sus razones sean fácilmente comprensibles. Es decir, que todo el mundo lo entiende en un lenguaje accesible a la población. Acá dice que pueda resistir los debates demagógicos o puramente morales y que permitan descubrir las razones no solo de la elección de este objetivo, sino también el descarte de las alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usted debe plantearse unos objetivos que no llegue cualquier grupo organizado, gremio o grupo organizado de la sociedad y te haga quedar en ridículo porque tú no seas capaz de defender tus ideas, o que tu objetivo dentro de la política criminal no esté bien sustentado. Vamos a colocar un ejemplo. Ojo, es solo un ejemplo, no es con la finalidad de defender el gusto sexual de nadie. Yo soy la alcaldesa y estoy diseñando mi política de seguridad. Uh-huh. Y mis leyes y mis ordenanzas, ¿no? Municipales. Y por colocarles un ejemplo, repito, yo digo que el aborto está prohibido en mi municipio. Entonces, como dice acá, su idea, su objetivo debe resistir los debates demagógicos y morales de cualquier grupo social. Entonces, a lo que yo diga que está prohibido el aborto en mi región, me van a alzar los grupos feministas. Por eso es que debemos tener algo de artista, tenemos de una vez que imaginarnos los contras, los pros y los contras. Ser visionarios, diría yo. Se van a alborotar los grupos feministas, radicales o no le voy a decir la palabra. Hay unos grupos que son muy radicales, ¿sí? Hay una diferencia, les invito a ver un video que tengo en el canal que se llama Sandria. Hay unos grupos que pasan ya de la lucha de género y de los derechos de la mujer, ya pasan a un nivel extremista, que son estas mujeres ya que marchan desnudas y todas estas cosas por decir que son libres, que son independientes. Bueno, estos grupos están luchando a nivel mundial para que el aborto sea legal. Entonces, sea aceptable y cualquiera pueda ir a un hospital y ahí le hagan el aborto cuando la mamá decida, sin ninguna razón de salud, sin ninguna razón que sea obligatoria, pues sino simplemente la mamá quiso, o la mujer embarazada. Entonces, si yo digo que en mi población el aborto está prohibido, yo tengo que tener argumentos para cuando ante la opinión pública empiecen las marchas, las protestas, o ante los medios de comunicación, las redes sociales, cuando empiecen las críticas por parte de estos grupos, yo tengo que tener bien claro mi basamento jurídico, moral, religioso, todos los ámbitos, todos, de salud, etcétera, todo, sobre todo el jurídico,
para saber defender mi posición y por qué se tomó la decisión. Además, tengo que conocer las características culturales y de los valores de la mayoría de la población para poder saber o estar segura que voy a tener el respaldo de la mayoría de la población. Y que si hay un grupo que se levanta en mi contra a decirme que yo no tengo la razón o que esa ley está fuera de orden, entonces sí, ya yo estar mirándolo así como el artista a largo plazo. En caso tal que me toque hacer una consulta para ver si está de acuerdo o no está de acuerdo, yo ganaría o perdería. Entonces, tengo que estar segura o por lo menos conocer la visión de mi pueblo para ir, bueno, un 60-70% segura a una consulta pública de votación allí por aprobar o desaprobar esa ley. Entonces, a eso se refiere, que su objetivo debe estar bien determinado, bien expresado, que todo el mundo lo entienda, o sea, en palabras accesibles a todo público, y debe estar fundamentado desde todos los ámbitos para que soporte las críticas que siempre van a haber. ¿Qué más? No es solo un problema de prioridades, sino también de posibilidades, de equilibrios entre medios, restricciones y valores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo puedo tener también un plan espectacular para disminuir la delincuencia, pero si mi municipio es uno de los más pobres o mi país, vamos a colocar un ejemplo, no es lo mismo diseñar una política criminal para un país como sería en este caso una isla, ¿no? Como Haití, a diseñar una política criminal para un país como Canadá o como México, pues que tienen es pujante su economía, va en vías de desarrollo, tiene multitud de empresas y de desarrollo empresariales. No es lo mismo contar con un país así que va todo en dicha y prosperidad, a nivel económico me refiero, a diseñar algo para un país como del norte de África, esos países que son solo desiertos y ni siquiera la tierra les ayuda porque no producen nada. Entonces, dice allí que hay que tener un equilibrio entre los medios, es decir, los recursos que se tienen y las ideas que quiero aplicar, así como también tomar en cuenta los valores de esa población que ya les mencioné. En un programa político criminal pueden establecerse como objetivos los de control, reducción y transformación. Allí esta es una cita y dice extinción. Extinción puede ser de algunas actividades que realiza la población, mas no nos referimos a extinción del delito, ¿no? Sino solamente, ejemplo, dentro de mi plan de política criminal está extinguir el permiso de tomar licor en las vías públicas. A veces hay lugares donde se concentran los automóviles y la gente lleva ahí su licor y se ponen a beber. Bueno, está dentro de los objetivos eliminar esos focos de alborotos, etcétera, etcétera. Allí puede estar dentro de los objetivos de esa política. Por acá dice, una estrategia adecuadamente formulada ayuda a poner orden y a asignar con base tanto en sus atributos como en sus deficiencias internas los recursos de una organización, con el fin de lograr una situación viable y original, así como anticipar los posibles cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los oponentes inteligentes. Allí vuelve a mencionarte que tienes que tener cuidado o prever que van a haber acciones imprevistas de algunos oponentes. Y sobre todo esto sucede mucho en el ámbito de la seguridad ciudadana. ¿Por qué, profe? Bueno, porque ustedes saben que no estamos jugando con carritos.
elegimos una de las carreras más peligrosas del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque de repente su política de seguridad, como ministro, vamos a decirlo, afecta intereses de narcotraficantes, de tratantes de personas, me refiero al delito de trata de personas, está tocando intereses de políticos que lavan dinero, etcétera. Entonces, con las decisiones que se tomen, la política que se diseñe o alguna ley, puede haber oponentes que se levanten. Y si no, y en este caso, pues acá dice que hay que estar muy previsibles a los ponentes inteligentes, es decir, aquellos que te van a debatir con argumentos legales, eh, morales, religiosos, etcétera, sociales, culturales. Entonces, por eso que la política debe tener un buen basamento. Y acá tenemos que lo primero, ya ya es entrando en materia para diseñar una política criminal, lo primero que debe saber el criminólogo o la persona que esté trabajando en ese equipo multidisciplinario es que el delito es un problema social, primero que nada. Y hay diversos fenómenos sociales. Vamos a ver este pequeño videito, a ver si no lo proyecta bien, para entender esto de los problemas sociales. Buenos días, niños. Continuando con los temas sociales, esta semana estaremos hablando sobre los fenómenos sociales. Los fenómenos sociales surgen de la interacción, surgen de la interacción. Buenos días, niños. Continuando con los temas sociales, esta semana estaremos hablando sobre los fenómenos sociales. Los fenómenos sociales surgen de la interacción, surgen de la interacción de las personas, es decir, cuando hay gente que vive. Buenos días, niños. Continuando con los temas de sociales, esta semana estaremos hablando sobre los fenómenos sociales. Los fenómenos sociales surgen de la interacción, surgen de la interacción de las personas, es decir, cuando hay gente que vive en sociedad, estos fenómenos van a ir creándose a partir de esta relación y se van a clasificar de distinta manera o van a ir surgiendo depende de las condiciones en las que se vive y la interacción que se ejecuta. En este caso, la economía, la educación, la familia, la ciudadanía, la exclusión social y la resiliencia son fenómenos o son ejemplos de fenómenos sociales que se pueden dar en una comunidad. La economía, ¿por qué es un fenómeno social? Porque viene a partir de la relación económica de intercambio entre varias personas. Igual la educación es una relación
de intercambio de conocimiento o de aportación de conocimiento hacia otras personas, la familia. Todo lo que tenga que ver con una interacción entre personas se puede considerar como un fenómeno social. Entonces, ¿cómo podemos identificar estos? Porque estos también pueden causar en algún momento desencadenar problemas y conflictos a partir de esa relación social. Es decir, si vivimos en sociedad, vivimos en una población, estamos propensos a tener alguna problemática con relación a nuestro contexto social. Los conflictos que se pueden dar a través de los fenómenos sociales pueden ser muy variados y podemos tener varios ejemplos. En este caso, podemos tomar de punto de partida la ciudadanía. Dijimos que la ciudadanía es un fenómeno social porque existe una relación entre todos los individuos que buscan las mejorías de nuestra comunidad como ciudadanos y que tienen una identidad del grupo social al que pertenece. La ciudadanía, ¿cómo puede llegar a convertirse en un problema y desencadenar conflictos? ¿Por qué? La ciudadanía espera que el Estado le ofrezca a los habitantes un cierto estatus por haber nacido en ese territorio, con ciertos derechos y ciertas obligaciones. El Estado no es capaz de proveer estos beneficios, empieza el problema donde las personas van a empezar a buscar estos beneficios por otros medios. Es decir, si no hay una seguridad económica, si no hay una seguridad educativa, si no hay una seguridad de salud, entonces eso significa que el individuo va a buscar en otros lugares donde sí exista. Entonces ahí a partir de esto podría venir a desencadenar la migración. El problema de la migración como tal no es el problema de que se mueven de ciudad. El problema sería que se quede una parte de la familia. Entonces ahí llegaría el conflicto y los problemas familiares, porque se separarían las personas e inclusive podría llegar hasta un divorcio donde los niños podrían quedarse de un lado o del otro de la familia, o si es que sea más complicado, podrían incluso hasta perderse. En este caso, entonces nosotros al observar que un fenómeno social puede llegar a ser un problema y un conflicto, podemos analizar la vulnerabilidad que estos conflictos pueden provocar o estas crisis pueden provocar en cierto grupo de personas o individuos que no estén preparados o que no tengan el nivel de desarrollo humano para poder afrontar una crisis o el conflicto. Entonces podemos decir justamente eso, que la vulnerabilidad es el grado de desarrollo humano alcanzado en cierto momento, el cual puede ser perjudicado por algún evento natural, o un evento político, o alguna crisis económica, o incluso alguna enfermedad. Los grupos vulnerables eh, vamos a poder identificarlos a partir de las situaciones que estén generando los fenómenos sociales, ya que como lo estamos mencionando, que esto puede ser que en algún momento lleven a conflictos, problemáticas o crisis. Entonces van a haber ciertos grupos de la población que van a ser propensos a sufrir más dependiendo sus características, sus capacidades y su situación. Entonces, dependiendo de eso, por algunos factores podemos determinar si son más vulnerables o son menos vulnerables. Uno de los factores que puede ser es la edad. Tanto un niño o un anciano es más propenso a sufrir problemas durante una crisis económica, una crisis porque no tienen cómo sustentarse por sí mismos, son dependientes de otras personas. En un momento que hay un desastre o un siniestro, que, que no tengan la capacidad de sobrellevar algún problema de este tipo mentalmente y físicamente. La situación económica es otro factor que puede afectar, porque una persona en un nivel económico de pobreza no tiene la capacidad de sobrellevar una crisis económica.
ya sea que se quede sin trabajo, como otras personas que tengan mejor nivel económico, que sí puedan afrontar esa situación. También la etnia a la que se pertenece también puede ser un factor que puede influir para ver si el grupo va a ser vulnerable o no va a ser vulnerable. El tipo de vivienda la que se posee también puede ser uno de los factores que puedan determinar la vulnerabilidad del grupo, igual que el lugar donde residen, así como el nivel educativo y las condiciones de salud. ¿Sabías que hay un truco simple? ¿Ok? Entonces, así como vimos en el video, los grupos humanos, hay unos grupos más vulnerables que otros, hay un deseo de los seres humanos de decir que si dieron su voto a alguien que para que fuera su gobernante, es porque desea obtener un nivel de vida, si se quiere, pues, satisfactorio, un nivel de vida que le garantice la posibilidad de estar mejor cada día. Pero cuando esa sensación de calidad de vida o de satisfacción de las necesidades se rompe, se fractura, surgen varios problemas. Uno de ellos, como decía el video, es la migración. Pero para nosotros, en el día de hoy y para efectos de esta asignatura, uno de tantos problemas que surgen y el de mayor importancia para nosotros en este caso va a ser el delito. El delito como fenómeno social. Okay. Entonces el delito o el crimen, como le dicen en algunos países, es un fenómeno sociocultural que es causa y a la vez consecuencia de las fracturas sociales presentes en cada comunidad. Desde el fracaso o el éxito de las identidades compartidas que la misma construye o destruye en su proceso de socialización. Entonces, para entender esto es primero necesario entender que el ser humano pasa por diversos niveles de socialización, de adaptarse a una sociedad, desde la casa, donde pasa sus primeros 7 años aprendiendo normas de convivencia, normas incluso para sentarse en la mesa, para comer, para mantener arreglado su cuartito, o lo que sea, son normas que le van enseñando sus padres. Esa es la socialización primaria, que incluye también sus primeros años en la escuela básica. Posteriormente ya, al entrar en sociedad, va adquiriendo otro tipo de normas a los que él debe irse adaptando para decir que está correctamente socializado. ¿Sí? Después se va integrando a la universidad, a un empleo, a una iglesia, etc. Entonces el ser humano se va socializando. Y si lo hace de manera correcta, pues va a ser un ser humano con un comportamiento adecuado, adaptado. Pero si no lo logra de manera correcta, surge el delito. Por eso es que decimos que el delito es un desorden que marca un disenso, es decir, un no cumplimiento de la norma. Incluso se dice que es una situación de anomia. Por eso vamos a estudiar el día de mañana a Durkheim. El consenso se pone en cuestión. De allí, es decir, el consenso es todo lo que los seres humanos aceptaron como normal en esa sociedad. Cuando hay alguien que lo pone en duda o que dice yo no estoy de acuerdo con esto que estas personas decidieron que había que cumplir, entonces cuando alguien lo pone en duda empieza ese proceso de desviación y de delito. De allí la sagrada función que Durkheim le asignaba a la pena
porque decía que la pena sirve para reafirmar la conciencia colectiva. Es decir, la pena va a servir para que la mayoría de los integrantes de la sociedad acepten o estén de acuerdo en cumplir esas normas sociales. Acá dice otra frase muy importante que me gustó y por eso se las traje. Dice, podemos hacer destrozar, o sea, hacer trizas a cada criminal, pero lo que es seguro es que con ello no nos estamos ocupando para nada del problema criminal de fondo. El problema real de fondo no es el del desorden en sí, este es solo el síntoma. El problema es la cuestión acerca de cómo armamos un orden nuevo. Y hay otro problema, si realmente queremos armar un orden nuevo, acá les coloqué esta imagen para que vieran más o menos, cada sociedad tiene sus estratos o sus niveles o sus órdenes. Entonces tenemos, esta es una estructura muy a lo medieval, pero si se quiere en algunos países, aunque no lo sepamos, se sigue cumpliendo. Están los ricos, adinerados o poderosos, está la iglesia, las iglesias en específico en algunos países manda más la iglesia católica, están los poderes armamentísticos, están los que son los militares, que también son un poder porque de forma innata ya podemos saber que con las armas pues, se domina a la población a través del miedo. Y está el común del pueblo, vamos a decir que acá hay unos pequeños microempresarios y aquí está la clase obrera. Y le vemos la palita y las protestas y todo eso. Entonces, si entendemos el delito como un problema social, entendemos que nace en sociedad y que si surge de manera, se acrecienta de forma introspectiva, entonces hay un problema que no tenemos que arreglar directamente o que no se arregla directamente metiendo bajo prisión al individuo delincuente, sino, como dice acá, el problema es el orden, armar un orden nuevo en la sociedad, que esta pirámide sea más lineal, que no sea tan excluyente, ¿no? Sino que sea un poco más lineal el acceso al poder. Entonces acá dice que el problema es si realmente queremos armar un nuevo orden y estructurar de manera diferente el poder, porque entonces allí es donde va a estar en verdad el éxito o el fracaso de una política criminal. Y eso va a depender de muchas cosas. Va a depender de la voluntad gubernamental, de la voluntad militar, que a veces en algunos países el poder militar a veces manda más que el mismo gubernamental, y así. O sea, dentro de nuestra sociedad los grupos de poder son los que deciden lo que se hace o lo que no se hace. Entonces esta parte es muy importante que como criminólogos la conozcamos, que sepamos que en toda sociedad hay unos grupos élites que manejan el poder y que las decisiones gubernamentales, pues triste y lamentable, no pueden ir aisladas de lo que estos grupos pues, decidan, porque usted puede ser muy talentoso, un criminólogo con todas las ideas, toda la voluntad del mundo, pero tiene que saber que además de las leyes, existe algo que es esto, la estructura social, el orden social, el orden estructurado que existe. Y que ese detallito también tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de diseñar una política. Bueno, yo creo que por hoy está bien hasta acá porque, a ver, sí, para mañana seguir con otro tema bien interesante. O sea, vamos a seguir profundizando el delito como tema social. Entonces, si hay alguna duda, me la comunican.
¿Les gustó la clase? ¿No les gustó? ¿Qué les parece la asignatura? Vamos a estarla analizando. No, me dejaron sola en la sala, yo estaba hablando sola, ¿ves? 2 horas. No, A mí me gustó, maestra. no, La clase. No, profa. sí, es interesante la clase. Solo que por el momento no tenemos Ah, dudas. me esmeré mucho en... Ah. Bueno, Las dudas entonces hasta surgen en el mañana, nos examen. vemos mañana y mañana... ¿Cómo? Las dudas salen en el examen, maestra. Sí, ese es el problema, que las dudas le salen es en los exámenes. Bueno, nos vemos mañana entonces. Adiós. Déjenme Gracias, que no he maestra. planificado, entonces qué actividades vamos a realizar. Ok. Chaito, pues. Hasta mañana, buen día. Mañana. Adiós. Hasta mañana, maestra. Mañana. Hasta mañana. Profa, pasó lista, es que yo estoy tarde de la clase, no pude elegir. Ah, asistencia.